misericordia nos cautive, nos aliente, Padre. Que nuestro camino sea alumbrado, Señor, y que podamos recibir la paz de tu presencia, la paz de tu perdón, la paz de tu gracia infinita, Padre, sustentados en esa palabra, Señor, el poder alcanzar todo lo que te has propuesto, Señor, hacer en la vida de nosotros, Padre. Gracias porque en ti hay bondad, que en ti hay misericordia y en ti hay abundante poder para sostenernos. Háblanos, si hay algo en nuestro corazón, Señor, que tengamos que cambiar, por favor, enséñanoslo, Padre. Pero también que nosotros esté en la disposición, Padre, para cambiar cada área de nuestra vida, Señor, y mantener una perfecta relación contigo, Señor. Que cada día, Señor, nuestro corazón, Señor, sea como la luz de la aurora, Padre, que va un aumento hasta que el día es perfecto. Así lo dice tu palabra. Y yo lo creo, Señor, que tú, Padre mío, con tu poder, con tu gracia y con tu Espíritu Santo, lo vamos a lograr, Padre. Gracias, gracias. No nos cansaremos de agradecerte, Señor, porque es tu bondad. Eres tú mismo quien nos sostiene, quien nos levanta, quien nos dirige y quien nos permite el alentarnos en ti, Padre. Te damos honor, te damos gloria y recibimos tu palabra, Señor, ese aliento de vida y ese poder maravilloso, Señor, que nos sustenta, que nos dirige y que podemos disfrutar plenamente, porque tú eres el Dios que nos sostiene, Padre, el Dios que nos levanta, el Dios que nos da vida, Padre. Por eso nos gozamos en ti, nos alegramos en ti, mi Dios, mi Rey. Muchas gracias, muchas gracias. También gracias y paz para ti abundante, mi hermano, mi hermana, que hoy esa gloria de Dios, esa gracia de Dios sea sobre ti y que puedas tener un reposo más que suficiente, porque eso es lo que el Padre Celestial tiene para cada uno de nosotros. Quiero conectar el día de hoy con lo que hemos venido compartiendo en estos días, sobre todo el aprender a caminar con Dios, de camino hacia el destino, hacia el propósito, hacia esa fuente de vida que Dios ha trazado. Y como les reitero constantemente, yo soy un firme creyente de que Dios se ha propuesto hacer algo con nosotros, y aunque muchas veces no lo entendamos, Él va a cumplir ese propósito en ti. Que aunque a veces resistimos o no resistimos a ese plan de Dios, propósito de Dios en su amor infinito, y como Padre amoroso y como Padre que entiende lo que quiere hacer en nosotros y comprende lo que ha entregado dentro de nosotros, vamos a ver esa bondad, vamos a ver esa misericordia. Y les compartí ayer que la necesidad de que en nosotros, por esa conexión con Dios, por esa unión con el Señor, comiencen a manifestarse el fruto del Espíritu Santo, que eso va a cambiar radicalmente nuestra vida, que realmente vamos a ser testigos del poder y de la manifestación de Dios para nuestras vidas. Y es hermoso cuando eso sucede, cuando una persona ha sido tocada, transformada por el poder del Espíritu Santo, cuando corremos a la fuente. Hay una paz, hay un gozo, hay un amor incomparable de parte de Dios. Podemos desarrollar paciencia ante todas las circunstancias que nosotros tenemos. Hay una fidelidad, y qué importante esto, porque creo que es algo que se necesita en este tiempo. Se ha levantado una generación infiel que no respeta a Dios, que no hay temor de Dios en el corazón. Pero cuando Dios comienza a llenar el corazón de sus hijos, de sus hijas, vamos a ver esa bondad, esa misericordia preciosa. Y les decía que únicamente ese fruto se puede ver manifiesto, o el carácter de Jesús, voy a llamarlo mejor de esta manera, en nuestras vidas solamente cuando estamos conectados a la fuente. El segundo punto, ayer les decía que acercarnos a la fuente, acercarnos a la fuente del fruto, pero hoy quiero hablar de quitar de nosotros cualquier cosa que esté impidiendo el movernos en el Señor. He conocido gente preciosa en Dios, gente que se quiebra, se quebranta en esa presencia de Dios, que le ha clamado a Dios con todo el corazón, el poder experimentar mayor gloria según lo que entendemos y lo que dice la palabra, pero en muchos casos ha sido bien complicado, bien difícil. Muchos de ellos se han desanimado. Inclusive hay personas que me han dicho: pastor, no sé lo que pasa en mi vida, trato de buscar de Dios, pero
pero no puedo ser constante. A veces quieren experimentar la manifestación de tanto del fruto como también de los dones que están escritos ahí en 1 Corintios capítulo 12, donde son las capacidades que Dios nos da para desarrollar ministerios, para cumplir las tareas asignadas por parte de Dios que deberían ser la prioridad de nuestra vida. Pero hay algo que nos impide. Pero cuando entramos a la presencia del Señor, cuando nos unimos con el Señor, cuando caminamos dependiendo de Él y abrimos el corazón para aceptar la palabra sin argumentos, sin tratar de justificar nuestras acciones, Dios comienza a escudriñar nuestro interior y a decirnos aquellas cosas que necesitamos cambiar dentro de nosotros. Cuando permitimos que el Señor obre en nuestras vidas, las áreas de debilidad inevitablemente saldrán a luz. Muchas cosas que nosotros tenemos guardadas, que quizás hemos tratado de cubrirlas de las demás personas y en algunos casos lo logramos. Pero de quien no podemos ocultar absolutamente nada es justamente de la presencia del Señor. El Señor nos hará recordar en esa intimidad y más cuando entramos en esa comunión con el Espíritu Santo las áreas que necesitan sanidad. Hay cosas que yo le he dicho, Señor, esta área necesito que la toques y me ayudes. Y sé que tengo el poder, Señor, para cambiar, pero ayúdame, Señor, a concentrarme en ella, porque al otras personas ver esas áreas que, aun teniendo el conocimiento de Dios, no son correctas, tal vez van a servir de piedra de tropiezo para muchos. No le digo al Señor que me las ayude a ocultar o que cierre los ojos de aquellos que están a mi lado, sino al contrario, Señor, abre mis ojos y dame el poder, la constancia, la paciencia, Señor. Y ahí comienza a desarrollarse el fruto del Espíritu Santo para enfrentar cada área en nuestra vida. Por ejemplo, hay áreas en nuestra vida y cosas dentro de nuestro corazón como las ofensas que deben ser perdonadas. Los hábitos que deben romperse. Hay hábitos que los aprendimos desde niños, pero nos ha costado y lo justificamos. Inclusive he encontrado personas que me dicen, Dios me hizo así, ¿yo qué puedo hacer? Creo que es una gran mentira. Naciste tal vez con ese ADN que recibimos de nuestros padres o lo aprendimos en nuestros primeros años, pero podemos modificar esas actitudes, esas batallas. Y en Gálatas 5, 19, 20 y 21 hablan de toda esa lista de las obras de la carne que normalmente nos parece que son parte de nosotros, pero cuando venimos al Señor nos damos cuenta que pueden ser modificadas, cambiadas, transformadas al manifestar el fruto del Espíritu Santo, el carácter de Jesús en nuestro corazón y en nuestra vida. El poder ser instruidos para seguir adelante en esos procesos que Dios tiene con nosotros. Mi hermano, mi hermana, es posible que ni siquiera a veces entendamos la razón por lo que el Señor nos dice que hagamos. No lo comprendemos. Pero si lo obedecemos, los resultados van a ser totalmente diferentes hasta lo que en el día de hoy nosotros hemos venido cultivando. Alguien decía, creo que lo leí en alguno de los libros que me gusta leer constantemente, si alguien quiere cambiar lo que hoy está cosechando, cambie la semilla de lo que está sembrando. Porque al fin y al cabo nosotros recogemos lo que sembramos. Pero cuando permitimos que en nuestro corazón comienza a tener esa transformación y esa vida, pero sobre todo una de las áreas que normalmente son afectados o nos afecten tanto en la relación con Dios como en la relación con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestras hijas, es justamente que no hemos aprendido a perdonar, que no hemos aprendido a morir con Jesucristo en la cruz del Calvario. Y como no hemos aprendido a morir con Él, a llevar todas nuestras cargas, a decirle, Señor, yo quiero vivir para ti. No podemos resucitar a una vida nueva como es el significado del bautismo, que lo hacemos a través de las aguas. Es un cambio de vida.
es una identificación con Jesús en su muerte, pero no solo en su muerte, sino también en su resurrección. Y así como dice Romanos capítulo 6, el poder levantarnos a una vida nueva. Hay un pasaje bien interesante que ilustra perfectamente lo que Dios espera de nosotros, y está en Mateo capítulo 18, versículo 23 en adelante, que justamente está hablando del perdón que Dios espera que nosotros impartamos en todo tiempo. Y es cuando lo ponemos en práctica, vamos a ver esa bondad y esa misericordia que Dios tiene para con nosotros. Mateo capítulo 18, voy a leer del versículo 15. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndale tú estando tú y él solos. Si te oyere, habrás ganado a su hermano. Esto me está hablando de un diálogo. A veces no hay diálogo porque dejamos, o mejor nos llenamos o nos cegamos, cerramos nuestros ojos, y la ira y todo lo que está batallando dentro de nosotros no nos permite buscar una conciliación o un momento para el perdón. Y a veces nos justificamos y nos sentimos tan heridos por lo que nos han hecho. Y más adelante, a partir del versículo 7, del versículo 21, el apóstol Pedro le hace una pregunta. Y escuche cómo dice. Mateo capítulo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Es interesante porque en el tiempo de Jesús, los fariseos, los que daban las instrucciones de la ley, la norma que tenían ellos en ese tiempo era que se podía impartir el perdón 3 veces a la persona que te ofendiera. Inclusive Lucas dice durante el día, 3 veces. Si nosotros hacemos cuenta, lo que a veces, y sobre todo en casa, sí que reiterado, o en los lugares donde laboramos, hay personas que se levantan contra nosotros, y no es solamente una vez al día, y no solamente 3, y a veces decimos: ay, yo tolero, yo perdono a esta persona, no me quiero complicar la vida con esa persona, pero a veces son tan insistentes, y a veces tratamos de conciliar y de no ponerle cuidado, pero como no hemos aprendido a estar conectados con la fuente del fruto, con la fuente de que nos produce paciencia, amor, gozo, paz, fidelidad, y sobre todo parte del fruto del que yo más reitero es la templanza o el dominio propio para resistir. Entonces fácilmente explotamos y colocamos barreras, y cada vez esas barreras van siendo peores. Pedro le dice: Señor, ¿hasta 7? Y la respuesta del Señor es bien interesante, porque le dice: no te digo hasta 7. Y cuando comprendemos esto, lo que enseñaban los fariseos, que eran 3, tal vez para mostrar, y era un carácter que había en Pedro, mostrar de que él sabía un poco más que los fariseos. Él dice hasta 7, y el Señor le dice: no, Pedrito, no, mi discípulo amado, no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Alguien lo traduce, y lo estoy compartiendo en otras de las enseñanzas cuando estoy hablando de la familia. Esto es un perdón constante. Y luego les ilustra un conocido pasaje que es bien interesante. Lo voy a leer y voy a tratar de explicar algo de lo que está diciendo en esta parte. Dice, versículo 23 de Mateo 18: por el cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Voy a hacer una pausa y quiero llevarte a que te pienses el momento en que tengamos que ir a la presencia del Señor. Tal vez cada día, a través de este espacio y a través de diferentes momentos, somos conscientes de que vamos a esa presencia del Señor, entramos a ver esa bondad, esa misericordia, pero día a día, y me gusta entregarle cuentas en la noche especialmente al Señor, y hacer como un recuento y decirle al Espíritu Santo qué cosas hice que trajeron ofensa para con Dios, para con mi esposa, para con mis hijos, para con las personas que camino constantemente, o que
en el caminar diario nos encontramos. Este rey dice, y está comparando el reino de los cielos, que es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó el Señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces, dice el versículo 26, aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Creo que es el acto de misericordia que cuando estamos en deuda y tenemos que pagar un hecho que hemos cometido contra alguien, todos podemos decir. Y luego dice, postrado le suplicaba, Señor, ten paciencia, dice el versículo 26 conmigo, yo te lo pagaré todo. Versículo 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Hago una pausa aquí en la lectura de este pasaje, porque es justamente lo que Dios ha hecho con nosotros. Cuando hemos reconocido nuestras faltas, cuando sabemos que eso que guardamos en el corazón es un impedimento para ver la manifestación de Dios, la gracia de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios sobre nosotros, le pedimos al Señor que nos dé esa capacidad de seguir adelante. Y ten la plena seguridad, mi hermano, mi hermana, que Dios lo hace por esa paz que nos da, por ese perdón que nos abrió a través de Jesús, es que nosotros podemos presentarnos cada día delante del Señor. Pero mira lo que pasa. Versículo 28, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y asido de él, le ahogaba diciendo, págame todo lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, tal cual como lo hizo con su señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Y qué triste lo que sigue narrando ahí, porque expresa el versículo 30, mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos, dice el versículo 31, lo que pasaba, se entristecieron mucho. Fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Hay un hecho, permítame, voy a hacer otro paréntesis aquí en la lectura, que ocurre a veces en nuestra casa. Le hemos perdonado mucho, especialmente, y hablo de la casa, del hogar, porque es donde vivimos más tiempo y a veces se suscitan tantas cosas ahí al interior que pedimos perdón, impartimos perdón o perdonamos las ofensas que ocurren ahí y especialmente nuestros hijos están muy al pendiente de nuestras acciones. Hay veces que al esposo le ha perdonado muchas cosas, pero en las actitudes que él tiene no son recíprocos en perdonar cuando ellos son ofendidos. Ya hay gente que está muy herida y cuando no se aprende a perdonar se llega entonces a tener esa raíz de amargura que nos estorbe, lo dice el libro de Hebreos, y por ella todos en la casa, todos los que están a nuestro alrededor, muchos, dice la palabra, son contaminados. Los que vieron la actitud de este siervo se entristecieron mucho porque habían conocido el perdón que él había recibido. Y en la misma actitud que este consiervo le estaba pidiendo que le perdona, él no actuó de la misma manera. Pero es interesante porque dice el versículo 32, entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Era una deuda que casi era impagable, pero él se la perdoné. Y le hace una pregunta, que es tal vez la pregunta que a nosotros nos hace cuando estamos tan heridos interiormente, cuando queremos levantar
todas las cosas con nuestras actitudes y pensamos que gritando y pensamos que impartiendo autoridad nos van a escuchar y vamos a ser dominantes sobre todas aquellas personas que quizás han cometido alguna falta y no estamos dispuestos a perdonar. Y es la pregunta que le hace, que está escrita en este pasaje del versículo 33 y le dice, ¿no deberás tú tener misericordia de tu siervo como tuve yo con misericordia de ti? Y las consecuencias fueron desastrosas, porque ahí en el versículo 34 dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y hace la aclaración y la aplicación el mismo Señor Jesucristo, que es el confrontar para que nosotros trabajemos en aquellas áreas de nuestra vida que no han sido solucionadas. Porque expresa ahí en Mateo 18:35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, y subrayo esa palabra, cada uno a su hermano sus ofensas. Qué bueno, mi hermano, mi hermana, a la luz de este texto, si lo quieres leer, léalo, permita que el Espíritu Santo te hable, entrar en una presencia del Señor y examinar lo que tenemos, qué cosas hemos permitido en nuestro corazón que nos hemos resistido a perdonar. Eso ha causado mucho dolor, tanto a las personas que están a nuestro lado, como también no nos ha permitido a nosotros disfrutar de la bendición de Dios. Si alguien está interesado en que vivamos a plenitud, es el mismo Señor, el mismo Dios. Porque es cuando guardamos estas cosas, cuando vivimos enojados por alguna actitud, cuando guardamos rencor, cuando buscamos la oportunidad más bien de vengarnos y no nos damos cuenta de todas las cosas que Dios nos ha perdonado, creo que hay algo que no hemos podido comprender. Inclusive es interesante, y creo que en una de las reflexiones de días anteriores lo estuvimos compartiendo, cuando nos fue enseñado, y está escrita en los evangelios, en Mateo, en Marcos también, y en Lucas creo que está expresado la oración modelo, la oración del Padre Nuestro. En ella decimos, y perdónanos como nosotros también, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Otra traducción de la palabra dice, y perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que han pecado contra nosotros. Y en la conclusión, que es la parte que no nos enseñaron, dice, porque si vosotros exactamente lo mismo no perdonamos las ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial nos perdonará a nosotros. Por eso es tan importante cuando entramos a la presencia del Señor, poder limpiar nuestro corazón. No se logra de la noche a la mañana, no se logra simplemente con una oración, se logra con una determinación, donde tú y yo podemos decir, Señor, yo no quiero seguir guardando rencores, odios. El enemigo va a tratar de dañar nuestro corazón y nuestra vida. Pero en el nombre del Señor nos vamos a levantar y le vamos a decir, Señor, yo sé que contigo y con la compañía y con la unidad que tengo contigo y con acercarme a aquel que puede producir un fruto diferente en mi corazón, en mi vida, yo creo que lo voy a hacer. Y si tú te propones, mi hermano, mi hermana, a escudriñar todo el interior y sacar toda esa, yo le llamo basura, y permitir que perdonar a aquellos que nos han ofendido, perdonar o también pedir perdón a aquellos que nosotros hemos ofendido, pero sobre todo aceptar el perdón de Dios que tiene para nosotros. Créame, mi hermano, mi hermana, que tu vida va a cambiar radicalmente. No guarde cosas que no van a servir. Le llamo basura, y esa basura es la que Dios necesita limpiar de nuestro corazón. Y el carácter, el fruto del Espíritu Santo justamente nos lleva a eso, a tener paciencia con los que están a nuestro alrededor, a tener paciencia, esperar el obrar con Dios. Y si en alguna manera hemos ofendido a Dios, qué importante decirle, Señor, perdóname, quiero cambiar, quiero que mi vida sea guiada por la verdad, sea conducida por tu justicia y que pueda tener en cuenta los consejos que a diario tiene para conmigo. Que te adoramos en estos momentos y le decimos, Padre, gracias porque estás ahí. Gracias porque en este día, Señor, estás dispuesto a hablar para con cada uno de nosotros. Yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que nos ayude a derribar toda barrera que hayamos colocado.
sobre los cuales, Señor, hemos fundamentado, Señor, nuestras actitudes. Queremos aprender a vivir como tú esperas que nosotros lo hagamos, Señor. Y que en esa bondad y en esa misericordia tuya podamos permanecer, Padre. Ayúdanos a tener paz en el corazón. La paz de tu Espíritu Santo inunde, Señor. Nos hable con tu palabra y que esta palabra que hemos podido compartir en este día, Señor, sea luz a nuestro interior y sea un desafío, Padre, para ser libres de todo pecado, de toda culpa, Señor, de toda ofensa, Padre. Liberarnos, Señor, de toda atadura interior. Liberar a las personas que hasta el día de hoy hemos tenido atadas con nuestras actitudes, con nuestros juicios que hemos levantado contra ellos, pero sobre todo, Señor, aprender a morir, Señor, para ti, Señor, y disfrutar de la vida, comiendo la vida de tus hijas y tus hijos, Señor. Que esa paz abundante sea sobre ellos, Señor, y que tu respaldo sea en todo aquello que cada uno de ellos emprenda, Padre. Yo te alabo y te bendigo, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Gracia y paz abundante para ti, mi hermano, mi hermana. Dios tiene planes contigo y Él va a seguir trabajando contigo. Le habló su pastor Islán de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.